La conquista del Perú. Capítulo 10. La conquista de Chile. Como premio a sus acciones bélicas, Pedro de Valdivia, que había llegado al Perú con Diego de Fuenmayor, obtuvo repartimiento de indios y la propiedad de la mina de Portogán llamada Enriqueza. Hombre inquieto, Valdivia, que gozaba de una rica encomienda, fue autorizado por Francisco Pizarro para entrar en Chile. Según la carta que Valdivia envió a la corte desde Santiago el 15 de octubre de 1550, cuando el de Trujillo conoció su propósito, le respondió que se espantaba cómo quería dejar lo que tenía, que era bien de comer como él, aquella mina por emprender cosa de tanto trabajo. Una cédula refrendada por el poderoso Francisco de los Cobos, en la que se mandaba a Pizarro conquistar y poblar Nueva Toledo y Chile, allanó el camino legal del de Villanueva de la Serena. Para llevar a cabo esta empresa, en la cual no tuvo participación económica Pizarro, Valdivia se asoció con el comerciante Francisco Martínez, que le consiguió provisiones y equipamiento para los soldados. Resueltas las cuestiones logísticas dificultadas por los altos precios que había provocado la gran circulación de oro en el Perú, Valdivia se encontró con un importante escollo antes de su partida: la llegada de Pedro Sancho de la Hoz, antiguo secretario de Pizarro, que había regresado de España con una capitulación que le daba derecho a poblar las tierras al sur del estrecho de Magallanes. El documento, fechado en Toledo el 24 de enero de 1539, es del máximo interés. En él, además de prohibirle entrar en las gobernaciones ya otorgadas a otros españoles, salvo para proveerse de alimentos, a Sancho de la Hoz se le da derecho a ir incluso a la tierra que questa de la otra parte, siempre y cuando no toquéis en los límites y demarcación del Serenísimo Rey de Portugal, nuestro hermano, ni en los Malucos, ni en los límites que por la última contratación y empeño se dio al dicho Serenísimo Rey. La alusión al Maluco trataba de evitar cualquier conflicto con Portugal respecto a la demarcación en la que caían dichas islas tras la firma del Tratado de Zaragoza una década antes. Como ocurriera con Pizarro y Almagro, la imprecisión cartográfica alimentó de nuevo el conflicto. Aunque los territorios eran distintos, Sancho de la Hoz pretendía tener Chile dentro del suyo. Como solución, Francisco Pizarro obligó a ambos hombres a asociarse. El primero en partir fue Valdivia, acompañado tan solo por 11 españoles, por su amante, la viuda malagueña Inés Suárez. Antes de su paso a las Indias, Pedro de Valdivia se había casado con doña Marina Ortiz de Gaete. Y por 1 millar de indios de servicio salió de Cuzco en enero de 1540 con la esperanza de encontrarse con alguno de los cristianos que, en palabra de Gómara, se esparcieron. El cronista dio cuenta de las salidas de Gómez de Alvarado, capturado en la batalla de las Salinas para conquistar Huánuco, tierra en la que fundó una ciudad homónima en 1539. De Francisco de Chávez para guerrear con los conchucos que hostigaban Trujillo, de Pedro de Vergara en los Bracamoros, de Juan Pérez de Vergara en tierras de los Chapapoyas, de Alonso de Mercadillo en Muyumbamba y de Pedro de Candía encima del Collao. Después de pasar a Arequipa, lugar al que hubo de regresar Francisco Martínez para curarse de las graves heridas infligidas por los naturales que se cobraron la vida de Iván Gómez, Valdivia, al que ya se había unido Alonso de Monroy junto con 70 hombres, 50 de ellos jinetes, recibió en Tarapacá los esperados refuerzos procedentes de otras expediciones. El mayor grupo, de hasta 70 hombres, fue el capitaneado por el pizarrista Francisco de Villagra, que había combatido al turco en Túnez antes de pasar a Indias. Con Villagra iban, entre otros, Juan Bohón, Jerónimo de Alderete, Juan de Ábalos, Juan de Cuevas y el capellán Rodrigo González de Marmolejo. Más adelante, en San Pedro de Atacama, se unieron 25 españoles al mando del también veterano soldado en Italia Francisco de Aguirre, que, tras cruzar los Andes, regresaba de auxiliar al capitán Diego de Rojas.
Mientras Valdivia salió a su encuentro durante la noche, Pedro Sancho de la Hoz entró a la tienda de don Pedro acompañado por Gonzalo de los Ríos, Antonio de Ulloa y Juan Guzmán para asesinarlo. Apresado después de que Inés Suárez diera la voz de alarma, Sancho de la Hoz, que se libró de la horca en la que algunos terminaron, hubo de renunciar a sus derechos, permaneciendo en la expedición como un soldado más. Reunidos todos, los españoles se prepararon para cruzar el desierto de Atacama. Hecho un alarde ante el maestre de campo Pedro González de Don Benito, que había formado parte de la expedición de Diego de Almagro, la hueste, encabezada por Alonso de Monroy, que iba por delante arreglando los caminos para permitir el paso de los caballos, y cerrada por Pedro de Valdivia, se dividió en cuadrillas. Andando de este modo, todos los grupos se reunieron alrededor de una laguna para retomar una marcha interrumpida por ríos. Uno de ellos era tan salobre que perló los hocicos de los caballos que bebieron sus aguas. Jerónimo de Vivar dijo de este río que si pasara por la mitad de Castilla, quitara la renta a Atienza. El cronista también plasmó en su relato el hallazgo de cuerpos momificados por el clima desértico. Yo vi muchos cuerpos de indios y de indias y de carneros y de caballos y negros y un español que había 8 años que eran muertos y algunos cuerpos más de cuando el adelantado Diego Almagro volvió con su gente de Chile para el Cuzco. Después de entrar en el valle de Copiapó, el 24 de octubre de 1540, Valdivia, ante el escribano real Luis de Cartagena, y en nombre de su majestad lo bautizó como Valle de la Posesión. Vivar describió así la ceremonia. Armado el general de todas las armas y su adarga embarazada en el brazo siniestro y la espada en su mano derecha y alta, cortando ramas y levantando ciertas piedras, moviéndolas de una parte a otra, diciendo en alta voz que emprendía y emprendió y tomó posesión en aquel valle de Copiapó, en nombre de su majestad, ansí de aquel valle e indios de él como de toda la gobernación que de allí en adelante tenían, y que si alguna persona o personas había que se lo contradijese o defendiese, que él se mataría con la tal persona o personas, y para efectuarlo salió a un campo que vecino tenía a esperar al que quisiese salir, diciendo que lo defendería lo que decía con sus personas y armas a pie y a caballo, como demandárselo quisieran. Si necesario fuese, perdería la vida en servicio de Dios y de su majestad, y pidiólo por fe y testimonio del escribano, el cual así se lo dio. El de Castuera, que llamó a aquella tierra Nueva Extremadura, prosiguió camino al sur. Antes mandó a sus yanaconas por el valle diciendo a grandes voces que quería hablar con los guerreros que estaban apostados en las cumbres. Reunido con un emisario de los señores locales, el español le informó de los motivos que lo habían llevado hasta ahí. De sus labios brotaron los habituales argumentos, su envío por parte de su majestad para poblar la tierra y atraerlos a la fe cristiana, tal y como ya se había conseguido en el Perú. Asimismo, Valdivia les garantizaba que si salían de paz y les servían y les daban provisión de la que tenían, y que haciendo eso los tendría por amigos y por hermanos, y que no les haría daño ninguno en su tierra, ni en sus indios y mujeres e hijos, ni en sus haciendas, ni los llevaría contra su voluntad, y que si se ponían en arma y le defendían el camino y el bastimento, que los matarían y robarían la tierra. Tras escuchar a su pálido interlocutor, el indio respondió diciéndole que cuando pasó por allí Diego de Almagro había encadenado y matado a muchos hombres. La crónica de Pedro Pizarro avala aquellas palabras. El soldado, al referirse a las jornadas vividas en Tumbes, en las que se respetaron escrupulosamente las propiedades de los indios que venían de paz, escribió: guardóse tanto esto hasta que don Pero de Alvarado pasó a estas partes. La gente que trucho venía malvezada de Guatimala, que ellos fueron los inventores de ranchear, es decir, robar, cuando Almagro los llevó a Chile. Valdivia volvió a garantizarle un buen trato y en prenda de su compromiso le entregó un sombrero con una medalla de oro y una pluma. El indio lo besó y lo puso en su cabeza antes de llamarle Apo, es decir, señor. Después de aquel parlamento, los caciques llegaron al Real Castellano y comieron con Valdivia, que tomó precauciones ante una posible traición.
Jerónimo de Vivar establece en este punto un paralelismo clásico al decir que el español actuó con la misma cautela con la que lo hizo el griego Vías de Priene con respecto a Aliartes, rey de Lidia. La reunión se cerró con la entrega a los naturales de Chaquira, es decir, de cuentas y avalorios, tijeras y espejos. Al día siguiente, Valdivia devolvió la visita a los señores atacameños. Por delante envió a Marcos Beas con un yanagona. Después partió él, acompañado por 6 cristianos y un paje. Llegado a una punta de una sierra rodeada por una ciénaga, los indios le pidieron que pasase solo. Así lo hizo, seguido por su paje. Valdivia entró en el campamento entre un gran griterío. Hecho el silencio, se escenificó el acatamiento de aquellos señores. Como prueba de buena voluntad, Valdivia mandó romper las cadenas con las que había traído a los indios. A pesar de todas aquellas cortesías, los naturales siguieron hostigando a los barbudos. Para terminar con esta situación, Valdivia atacó un fuerte defendido por una muralla, un foso y gran cantidad de flechaderos. Alcanzada la victoria, al coste de la pérdida de un cristiano, 4 caballos y algunos yanaconas, se hicieron prisioneros y se obtuvo ropa, algo de oro y comida. Vivar dijo que hacía más de un mes que no comían carne. Abastecido de este modo, Valdivia envió a 2 docenas de hombres al valle de Huasco. Mientras los cristianos caminaban por el valle, los indios lanzaron galgas desde las cumbres que mataron a un soldado y a un caballo. Cuando Valdivia llegó, mandó interrogar a uno de los capitanes indios capturados. Este justificó el ataque por las crueldades cometidas por Almagro, que había mandado quemar a Marcandey, padre del actual cacique. Una vez más, Valdivia aseguró a los naturales que su propósito era ganar tierras y gente para su majestad y cristianos para la cristiandad. Desde el valle de Huasco, la hueste pasó al de Coquimbo, regado por el río Elqui, que actualmente le da el nombre. El encargado de adelantarse fue el experimentado Francisco de Aguirre, que vio lo mismo que sus antecesores: poblados vacíos, cosechas recogidas e indios escondidos en las sierras. Ante la falta de víveres, hasta 400 indios de servicio abandonaron a los españoles en aquel valle. Después de que algunos hombres y caballos se desmayaran por su debilidad, Valdivia subió a una sierra con 10 jinetes. Allí halló 5 chollos, perros pequeños, que fueron cocinados y que, según Vivar, no se tuvieron por mala comida. Aquellos no serían los últimos perros que comieron los españoles durante su viaje. Mientras Valdivia y su avanzadilla esperaba al resto, supieron que en el mar había sido vista una nao. Una vez reunificado todo el ejército que quedó a las órdenes de Alonso de Monroy, Valdivia salió con 30 caballeros hacia el valle de Mapocho, distante 50 leguas. De nuevo reunidos todos en el valle de Palta, Valdivia volvió a salir en esta ocasión hacia la costa. Una vez en el puerto en el que los indios le habían dicho que habían visto el navío, comprobó, pues halló restos de leña que éste ya se había hecho a la vela, por lo que se volvió al real. Según Jerónimo de Vivar, el navío avistado no había salido de Lima, sino de Sanlúcar de Barrameda. En realidad, se trataba de un barco perteneciente a la armada del obispo de Plasencia, que bordeó la costa brasileña y, tras penetrar por el estrecho de Magallanes, llegó a la Mar del Sur. Después de recalar en el puerto que llamaron del Carnero, el barco echó su ancla en otro al que Pedro de Valdivia dio por nombre Valparaíso. Llegado a Lima, después de detenerse en el puerto de Quilca, el barco fue desmantelado. Su madera la empleó Francisco Pizarro para la construcción de unas casas. Continuado su camino, la tropa de Valdivia se adentró en el valle de Aconcagua, al que había llegado en su día Diego de Almagro, entrando en invierno. Esta circunstancia, la del frío, dio origen, según Jerónimo de Vivar, al nombre de Chile. Démosle la palabra.
De aquí se volvieron don Diego de Almagro con toda su gente, que no quiso conquistar ni poblar en este reino. Decíanle los indios a don Diego de Almagro que eran unos indios que habían traído del Pirú, que hacía en este valle Anchachire, que quiere decir gran frío. Quedóle al valle el nombre de Chire. Corrompido el vocablo le llaman Chile, y de este apellido tomó la gobernación y el reino el nombre que hoy tiene, que se dice Chile. Ya en el valle de Mapocho, al que llegó el 13 de diciembre de 1540, Valdivia dividió su ejército en 4 partes. La dispersión de los españoles hizo creer a los naturales que había muchos más de los que en realidad eran. Desde su real, situado en un cerro que renombraron como el de Santa Lucía, Valdivia mandó emisarios para que los 4 señores que estaban peleados entre sí, Quilicanta, Atepudo, Michimalonco y Tanjalongo, vinieran a visitarlo. El primero de ellos, el cuzqueño Quilicanta, había sido gobernador de la provincia incaica de Quillota. Su fugaz amistad con Almagro lo había enfrentado al resto de caciques. Reunidos todos, Valdivia pronunció su habitual discurso. Lograda la paz, los españoles comenzaron a construir viviendas para pasar el invierno. Para esos trabajos contaron con la ayuda de indios mitayos. El encargado de realizar la traza en damero de la nueva ciudad, levantada sobre un asentamiento inca, fue el alarife Pero de Gamboa. El 12 de febrero de 1541, Pero de Valdivia fundó la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, la actual Santiago de Chile, que se dotó de un cabildo cuyos primeros alcaldes ordinarios fueron Juan de Ávalos, Jofré y Francisco de Aguirre. Poco después, en mayo, llegó la falsa noticia de la muerte de Francisco Pizarro. El rumor ilustrativo de la convulsa situación que se vivía en el Perú se hizo realidad con el asesinato del marqués en junio. La noticia conmocionó a Valdivia, cuyo sentimiento quedó patente en la carta que escribió el 20 de agosto de 1545 a Gonzalo Pizarro, en la que quedaron estas palabras: de la muerte del marqués mi señor no hay que decir sino que la sentí muy dentro del ánima, y cada vez que me acuerdo lloro con el corazón lágrimas de sangre. En su carta escrita el 4 de septiembre de 1545 en La Serena chilena, Valdivia informó al rey de que, asesinado Pizarro, los indios decían que nos habían de matar a todos, como el hijo de Almagro, que ellos llamaban Armero, había muerto en Pachacamac, el Apomacho, que así nombraban al gobernador Pizarro. Ante el vacío de poder, acordó el procurador de la ciudad hacer un requerimiento al cabildo para que me eligiese por gobernador en nombre de vuestra merced por la nueva de la muerte de dicho marqués, cuyo teniente yo era, hasta que informado vuestra merced enviase a mandar lo que más a su real servicio conviniese. Al igual que hizo Hernán Cortés, Valdivia significó un inicial rechazo, aunque al fin me vencieron, aunque no por razones, sino porque me pusieron delante el servicio de vuestra merced, y por parecer me convenía a aquella coyuntura, lo acepté. Al margen de estos sucesos, durante las conversaciones entabladas con los españoles, los naturales contaron la leyenda según la cual en un tiempo remoto había pasado por allí un hombre de vuestra estatura y con la barba crecida como alguno de vosotros, y que lo que este hombre hacía era curar y sanar a los enfermos, lavándolos con agua, que hacía llover y criar maíces y sementeras, y que cuando caminaba por las tierras nevadas encendía lumbre con solo el soplo y hablaba generalmente en sus lenguas y lenguajes a todos, y les daba a entender cómo en lo alto de los cielos estaba el Criador de todas las cosas, y que hacía vivir a todas las criaturas, y que tenía allí arriba mucha cantidad de buenos hombres y buenas mujeres. Y de estas cosas les decía, en que pasado cierto tiempo se salió de esta tierra y se fue hacia el Pirú, y pasada cierta cantidad de tiempo y años vinieron los incas, grandes señores del Pirú, y conquistaron con mucha gente esta tierra, y que estas gentes les administraron y mandaron siguiesen sus ritos y ceremonias,
e idolatrasen como ellos lo tenían de costumbre, adorando el sol y las piedras grandes, y a que llaman huacas, y que de esta suerte se pervirtieron. De los 4 caciques, Michimalonco fue el más hostil. Acantonado en un fuerte defendido por una albarrada hecha de ramas de algarrobo erizadas de grandes púas, fue atacado por los españoles. Viéndose perdido, Michimalonco, con su cuerpo desnudo recorrido por rayas de tinta negra, salió al encuentro de los barbudos portando en sus manos un arco. El gallego Rodrigo de Quiroga lo apresó. El combate se saldó con numerosas bajas del lado indio y un español y 20 heridos por la parte cristiana. Durante su cautiverio, Michimalonco informó de la existencia de minas de oro en aquellas latitudes. En su búsqueda, guiados por un indígena, fueron Aguirre y Villagra con 4 soldados. Mientras regresaban para dar noticia de la existencia del oro, los naturales, al mando de un caudillo llamado Leve, construyeron un fuerte y encharcaron el terreno. En una acción temeraria, Diego Sánchez de Morales, natural de Mairena, entró al recinto dejando paralizados a sus oponentes. Tras ese suceso, los expedicionarios dieron la buena noticia a Valdivia, que envió mensajeros al Perú para que el reclamo del metal atrajese a españoles con los que reforzar su hueste. Mientras sus emisarios iban a Lima, soltó a Michimalonco para disponer de indios que sacasen el oro con herramienta de palo y bateas, al tiempo que construía un bergantín. Alonso de Monroy, nombrado teniente del gobernador, llevó a Santiago los 25.000 pesos obtenidos para ser fundidos. Allí supo de la conjura de un grupo de almagristas. La carta con esta información fue entregada a Valdivia por un indio que cubrió la distancia, 16 leguas, en 13 horas. Leído el documento, Valdivia salió hacia Santiago con 4 de sus hombres. Allí conoció la magnitud de la conjura, los traidores involucrados. La acción recuerda lo hecho por Cortés cuando descubrió la conjura de Antonio de Villafaña. Eran demasiados, por lo que prudentemente solo ahorcó a 5 de ellos. En Santiago también supo que los indios de Michimalonco habían matado a los que construían el bergantín. Los 2 supervivientes de la matanza llegaron a Santiago y contaron lo sucedido a Valdivia, que mandó prender a los caciques locales y salió hacia el astillero, en que encontró la madera quemada y los cadáveres de 13 españoles, de 4 esclavos negros y de muchos yanaconas e indios del Perú. Viendo la debilidad de los cristianos, los naturales sembraron poco maíz para evitar que estos se abastecieran y se levantaron contra la ciudad de Santiago, en la que se había refugiado Valdivia y sus hombres. Para acabar con los cristianos, miles de guerreros del Valle de Aconcagua, del de Mapocho, así como los llamados picones, comenzaron a llegar. Para romper esta junta, Valdivia salió de la ciudad a la cabeza de 90 hombres, mientras a su espalda Quilicanta, que permanecía preso, se aliaba con Michimalonco. Antes de partir, Quilicanta dio a Valdivia 400 guerreros del Valle de Mapocho que tenían la orden de asesinar a los barbudos cuando se apearan de los caballos, que también debían ser matados. Puesto en camino, Valdivia mandó apresar a 2 indios que espiaban a su hueste. Amenazados con el tormento, mostraron un quipu cuyos nudos coincidían con el número de españoles que habían pasado. Antes de ser ahorcados, los hombres confesaron el plan trazado por Michimalonco y Quilicanta. Además de atacar aquella columna, los guerreros caerían sobre Santiago, por lo que Valdivia ordenó regresar a la ciudad, cerca de la que los indios habían construido un fuerte que los españoles destruyeron en una primera salida. Con la ciudad amenazada, Pedro de Valdivia apercibió así a sus hombres según Vivar. Tengan, señores, aviso, no duerman de noche aunque no les quepa la vela, desarmados ni descalzos los pies, porque el peso de las armas no canse
ni ha de cansar a los hombres de guerra, ni los alpargates en los pies dan tanta pena calzados como darán las espinas y púas y palos y trompezones cuando dan una arma los indios, si los toman descalzo, aunque sea para cabalgar en su caballo, y por consiguiente no cansan ni enflaquecen las sillas a los caballos, pues sabéis, señores, que sois obligados a cumplir con la fama de que españoles tenéis. Tomadas estas cautelas, mandó reforzar la vigilancia sobre Quilicanta y llegó a un fuerte levantado al lado del río Cachapoal, que recibía el nombre del señor que dominaba aquel territorio. Fingiendo regresar a Santiago, Valdivia tomó el fortín esa noche. Conocedor de la salida del conquistador, Michimalonco, con su ejército dividido en 4 columnas, se dirigió a la ciudad, matando a cuantos yanaconas e indios del servicio encontró a su paso para evitar que estos dieran la alerta. El ejército español, por orden de Alonso de Monroy, también se estructuró en 4 escuadrones. En esta disposición, bajo un ensordecedor griterío, los indios atacaron la ciudad, arrojando el fuego que traían en unas ollas y obligando a la caballería a salir para lancear a sus oponentes. Jerónimo de Vivar dijo que aquel combate trabado entre humo era admirable, pues los españoles, por defender tan justa causa, peleaban como lo suele hacer en las necesidades, y los indios, prosiguiendo su determinación, peleaban como aquellos que defendían su patria. En medio de las llamas que consumían la ciudad, Inés Suárez, a la que Michimalonco ordenó capturar viva, tomó una espada y estoqueó a los caciques que se hallaban presos. Hasta su cabaña fueron llevados los heridos mientras seguía el combate. Viéndose perdidos, los indios temían salir de la ciudad por ser alcanzados por la caballería, como así en efecto sucedió al caer la tarde. Como en tantas ocasiones, él, en palabras de Cervantes, caballero andante de Dios, compareció en el combate. Según narró el cronista, en aquellas jornadas prendiéronse muchos y preguntándoles que por qué huían tan temerosos, respondían porque un viracocha viejo en un caballo blanco vestido de plata con una espada en la mano los atemorizaba y que por miedo de este cristiano huyeron. Entendidos los españoles tan gran milagro, dieron muchas gracias a nuestro Señor y al bienaventurado apóstol Señor Santiago, paz y luz de España. El balance de bajas que dio Vivar fue de 800 por el lado de Michimalonco y de un par de hombres y 14 caballos por el del ausente Valdivia, que regresó a la devastada Santiago en cuanto supo del ataque. En su carta al rey, Valdivia dijo que le mataron 23 caballos y 4 cristianos. Urgía reconstruir la ciudad, por lo que los españoles e indios se afanaron en moldear adobes para levantar las casas, al tiempo que se buscaba maíz para poder sobrevivir. Una vez sembrado, los yanaconas se encargaron de vigilar el cereal para evitar que fuera quemado por los enemigos. El escasísimo trigo que se conservó también se sembró y administró para que no se perdiera. En cuanto a los animales domésticos, tan solo sobrevivieron al incendio 3 cerdos, un pollo, una polla y una gallina a la que llamaron Madre Eva, por lo que la caza de guanacos y perdices fue imprescindible para una subsistencia a la que también contribuyeron las chicharras. En estas condiciones, Valdivia fortaleció la ciudad con una cerca de esquinas torreadas. La defensa era, sin embargo, insuficiente, por lo que el 26 de diciembre de 1541 envió a Alonso de Monroy al Perú para pedir socorro. Le acompañaron 5 jinetes a lomos de los mejores caballos que había. Dentro del valle de Copiapó fueron alcanzados por unos señores que dijeron venir enviados por un cristiano llamado Gasco, al que emplearon para atender una emboscada a los españoles. Atados por las manos y las gargantas, los cristianos fueron llevados ante el cacique Aldeguín, en cuyo poder permanecieron 3 meses, durante los cuales temieron ser sacrificados. Relajada la vigilancia, Monroy asesinó a Aldeguín y junto al navarro Pedro de Miranda,
único superviviente de la partida, retomó el camino hacia el Perú, donde fueron acogidos por el gobernador Cristóbal Vaca de Castro, que había regresado victorioso de la batalla de Chupas. El auxilio se logró en septiembre de 1543 con la llegada de la Santiaguillo, equipada por Diego García de Villalón y Lucas Martínez Vegazo, veterano de Cajamarca afincado en Arequipa, que en su testamento dijo haber participado en una guerra justa, porque la hacía gobernador cristiano y enviarlo por rey cristiano como si se hiciera contra infieles turcos o moros. A bordo de la cual iba Francisco Martínez, socio de Valdivia. En diciembre, Alonso de Monroy regresó por tierra con 70 jinetes. Mientras Monroy y Miranda viajaban, Valdivia continuó repeliendo los continuos ataques que causaban bajas en sus yanaconas. Entrado el invierno, consciente de que su socorro solo podría venir por mar, dispuso una cuadrilla de 15 caballeros en el puerto más cercano a Santiago para hacer señales de humo si pasaba algún navío cerca. Sin que por el horizonte asomara ninguna vela, los españoles siguieron combatiendo mientras fortificaban su posición. Como escarmiento contra los indios alzados, al cacique Tanjalongo le cortaron los pies por la mitad. El cronista aclara que Tanjalongo no fue ajusticiado porque vivo era más útil, pues mantenía su autoridad sobre muchos señores. A la constante hostilidad de los indígenas se sumó la carestía de sal, por lo que 12 hombres de a caballo, junto a un grupo de yanaconas e indios de servicio, fueron enviados hacia la laguna de Topocalma. A su vuelta, Valdivia repartió a los caciques con sus indios entre 60 españoles. Aquellos a los que no se concedió depósito de indios debían ser aposentados por los beneficiados en el reparto. Después, Valdivia dio término a la ciudad, dentro de la cual quedaron algunos pueblos de naturales. Dicho territorio fue entregado a 12 españoles. Mientras tanto, los ataques de los indios persistían, por lo que Francisco de Villagra salió para atacar otro fuerte o Pucarán rodeado de ciénagas en las cuales los caballos se hundían hasta las cinchas. En aquel ataque, en el que 5 españoles fueron heridos, destacaron Alonso de Córdoba y el padre Juan Lobo. A las espaldas de los cristianos quedaron colgados algunos indios principales. El 27 de mayo de 1542, en medio de una tormenta que anunciaba la llegada del invierno austral, en la que se perdió un cristiano que nunca se pudo hallar, los españoles regresaron a la ciudad, a la que entraron de noche guiados por unas antorchas. Como Alonso de Monroy seguía sin regresar, 12 hombres fueron enviados de nuevo al puerto para que permanecieran allí durante un mes. Otros 15 partieron hacia el valle de Huasco por si Monroy volvía por tierra. A estas esperas se unió una campaña de castigo sobre los indios de la cabecera del valle de la Aconcagua, misión que fue encomendada al capitán Pero Esteban, que también venció al cacique Cataloe en el valle de Limarí. Solucionado el abastecimiento de sal, la escasez de herraduras constituía otro gran problema, por lo que Valdivia mandó fraguar unas de cobre que hallaron en una montaña cubierta de nieve. Del hierro de los estribos se fabricaron clavos para calzar a los animales, mientras se trabajaba en la construcción de un puente fabricado por los incas en la provincia de Pormocaes. Se conoció la noticia de la ansiada llegada de españoles a la costa. Valdivia regresó de inmediato a la ciudad. Preguntados los 2 españoles por cómo habían dado con el puerto, estos dijeron que un yanacona había atado su manta blanca a un palo para hacer señales. Durante aquella emocionante conversación, Valdivia supo que el navío lo había enviado el comendero y vecino de Villaviciosa de Arequipa, Lucas Muñoz Vegaso.
El barco, además de ropas que permitieron a los españoles despojarse de las que vestían, hechas de pieles de nutrias y leones marinos, y de vino que permitió volver a celebrar misas, trajo unas cartas de Monroy en las que contaba su viaje. Por los testimonios de los recién llegados, se supo que el capitán regresaba con 60 de a caballo. Por fin, el 20 de diciembre de 1544, Pero Esteban, que había salido en busca de Monroy, se encontró con el capitán y con los hambrientos compañeros que traía. La comitiva procedente de Perú entró en Santiago el 1 de enero de 1545. Las hostilidades con los naturales, no obstante, continuaron. Estando en tierra de los Porcomaes, a Valdivia le llegó la noticia de que a la costa había arribado un barco. Tras cruzar numerosos ríos, los españoles vieron los restos del navío hechos pedazos y los cadáveres de los cristianos junto a velas de cera y algo de jabón que se pudo recuperar. Dejando a Francisco Aguirre en aquella provincia, Valdivia regresó a Santiago. Ya en el mes de junio, guiado por las ahumadas de los jinetes que recorrían continuamente la costa, llegó otro barco enviado por el gobernador Cristóbal Vaca de Castro. A cargo de la nave iba un criado suyo llamado Calderón de la Barca, que informó de que San Pedro era propiedad del piloto genovés Juan Bautista Pastene. Estas ayudas afianzaron las posiciones españolas y permitieron a Valdivia avanzar hacia el estrecho de Magallanes, paso estratégico del que se temía que pudiera ser objetivo de Francisco I en su guerra contra Carlos V. De hecho, en la citada carta de Valdivia al rey, don Pedro incluyó estas líneas. Escribióme el gobernador Vaca de Castro, entre otras muchas cosas, los ejércitos que el rey de Francia había puesto contra vuestra merced por diversas partes y la confederación con el turco, que fue su último de potencia, y que la provisión de vuestra merced fue tal que no solo le fue forzado a retirarse, pero perder ciertas plazas en su reino. De creer es que el temor de no perder el renombre de cristianísimo a no irle a la mano no fuera parte para que dejara de llegar a ejecución su dañada voluntad. También me envió el pregón real de la guerra contra Francia, de que me holgué por estar avisado, aunque podemos vivir bien seguros en estas partes de franceses, porque mientras más vinieren, más se perderán. También me escribió para que enviase los quintos a vuestra merced. Antes de su partida, Vaca de Castro había concedido a Pastene el título del primer general de la Mar del Sur. Al mando de la flotilla, Pastene exploró hasta la bahía de San Pedro. Como ocurriera en los límites de la Nueva España al sur, allí donde el poder español se difuminaba, el territorio desconocido era propicio para la fabulación. Gómara cuenta cómo se oyó hablar de un señor llamado Leuchengolma, que contaba con 200.000 guerreros dispuestos para combatir contra un rey vecino suyo. Leuchengolma poseía asimismo un templo con 2.000 sacerdotes. Más adelante había amazonas, la reina de las cuales se llamaba Guanomilla. Después de dar estas noticias, el cronista añadió: empero, ¿qué digo yo? Pues aún no han visto las Amazonas, ni el oro, ni a Leuchengolma, ni la isla de Salomón, que llaman por su gran riqueza. A propósito de las Amazonas, Las Casas recoge que Colón buscaba una isla de mujeres guerreras para llevar a media docena de ellas ante los reyes. En el viaje de Magallanes y Elcano, Pigafetta afirmó que en la isla de Ocoloro, cerca de Java, había Amazonas. Sea como fuere, Valdivia estaba dispuesto a afianzar su posición, por lo que al mando de 30 caballos, de los que 10 fueron vecinos a los que se dio solares y se les encomendó indios, envió al hidalgo Juan Boón a fundar una villa al norte de Santiago para establecer una comunicación más fluida con Perú. La nueva población, enclavada en el valle de Coquimbo, se llamó La Serena de Extremadura. Poco después de su fundación,
La villa se mantuvo en permanente contacto con Santiago gracias a un bergantín que la abastecía de víveres y mercancías cada 3 meses. Mientras trataba de sujetar a la gente, Valdivia mantuvo el interés por las tierras del sur. El nuevo barco permitía proseguir mar adelante. El capitán Juan Bautista se ofreció para una expedición que debía alejarse 80 leguas del término de Santiago. Allí tenían que conseguir un intérprete y enviarlo al puerto de Valparaíso. En el barco viajaron Jerónimo de Alderete, el capitán Rodrigo de Quiroga y Juan de Cárdenas, escribano mayor que debía dar testimonio de lo que ocurriera. Levadas las anclas, la nave llegó a la provincia de los Cauquenes, de la que se tomó posesión en nombre de su majestad. Conseguido el intérprete o lengua, siguieron hasta la bahía de Cautén, en la que se repitió la ceremonia. Desde allí regresaron a Valparaíso. Para remediar la escasez de hombres, se intensificó la búsqueda de oro con 500 bateas, en la que los yanaconas lograron extraer 70.000 pesos que Juan Bautista y Alonso de Monroy, el uno por mar y el otro por tierra, llevaron al Perú. Al mismo tiempo, mientras se armaba otro barco, envió a Lima al cacereño Antonio de Ulloa para que se embarcara hacia España e informara a su majestad y al Consejo de Indias de la conquista de aquel reino y de la fundación de las villas. Con su flotilla movilizada, de la que se perdió un bergantín que el piloto Luis Hernández, conchavado con Calderón de la Barca, llevó a Perú sin su consentimiento, Valdivia decidió adentrarse en tierras meridionales en una ruta paralela a la anteriormente seguida por mar. Pasado el río Itata, los cristianos fueron atacados por indios a las órdenes de un caudillo llamado Mayoquete. Tras un primer combate, Valdivia mandó cortar las narices de los supervivientes. El siguiente ataque, lanzado durante la noche, lo repelieron Juan de Cangas, Gaspar Orense y Juan de Cepeda, que hacían guardia en el campamento alzado junto a una laguna. Vivar comparó la forma de combatir en escuadrones cerrados de aquellos indios con la de los tudescos. Una vez más, el precio de 2 caballos muertos y 12 soldados heridos, los españoles vencieron. Después de cruzar el río Biobío, temiendo ser aniquilado por la multitud de guerreros que había en la zona, Valdivia decidió regresar a Santiago aprovechando la oscuridad de la noche. Ya en la ciudad, sin que Antonio de Ulloa hubiera regresado, Valdivia envió un nuevo emisario, Juan de Ávalos Jofre, al que entregó una misiva para el rey en la que, además de narrar lo ocurrido en Chile, solicitaba la ratificación de su cargo de gobernador. A la escasez de españoles se unía la huida de muchos indígenas. Por esta razón, las 60 encomiendas otorgadas hubieron de reducirse a 32. Mientras Valdivia ordenaba la tierra, prometiendo a quienes habían desposeído de encomiendas darles otros más grandes próximamente, para el horizonte marino se recortó la silueta del barco de Pastene. 26 meses después de su partida, el barco llegó con la noticia de la muerte de Monroy y con la de la revuelta de Gonzalo Pizarro, que había secuestrado el oro enviado por Valdivia, cuya carta entre mofas fue hecha a trozos por el propio Antonio de Ulloa, que se unió a las tropas gonzalistas que se enfrentaron a las del virrey. Pastene también contó que Ulloa planeaba matar a Valdivia para entregar su gobernación a Gonzalo Pizarro. A la llegada de Pastene se sumó por tierra la del capitán Diego Maldonado, que dio más detalles de la traición de Ulloa. Atacado por los indios en Copiapó, Maldonado había perdido a 14 de los 22 soldados que lo acompañaban. Ante tan alarmantes noticias, Pedro de Valdivia decidió viajar hasta el Perú. Dejando sus cargos y sus haciendas en manos de Villagra, Valdivia fue al Perú, acompañado por 8 criados y amigos: Jerónimo de Alderete, Juan Jofre, Diego Oro, Diego García Cáceres, Antonio Álvaro Núñez, el tesorero de origen italiano
llegado con Pastene, Vicencio de Monte y el escribano Juan de Cárdenas, a quien ordenó que dejara por escrito su propósito de desbaratar a Gonzalo Pizarro y matarle y restituir aquella tierra en servicio de su majestad. Elaborado el documento, envió a Cárdenas a la ciudad de Santiago para que su cabildo secundara sus intenciones. Conseguido ese propósito, el 13 de diciembre de 1547, el barco levantó sus áncoras en el puerto de Valparaíso y puso rumbo al Perú, haciendo escala en La Serena, donde dio órdenes de que sus habitantes admitieran la autoridad de Villagra. Valdivia, que había tenido que abortar varias conjuras, trataba de dejar estabilizada a sus espaldas la tierra ganada con un hombre de su plena confianza como gobernador. Echado de nuevo al mar, el barco llegó al puerto de Iquique, en la región platera de Tarapacá, el 24 de diciembre. Allí un español les contó la reciente victoria de Gonzalo Pizarro sobre Diego Centeno en la batalla de Guarina. Ese mismo hombre les informó de la llegada de Pedro de la Gasca, a quien Valdivia, antes vinculado al clan Pizarro, se unió. En enero de 1549, Valdivia regresó del Perú. Su lealtad al bando de la corona le valió el nombramiento de gobernador general y capitán general de Chile. En Chile, los naturales habían destruido La Serena después de lograr la victoria en una batalla que tuvo lugar en el valle de Copiapó, en la que perdieron la vida empalados 40 españoles que iban a las órdenes del capitán Juan Bohón. 2 supervivientes llevaron esta noticia hasta Santiago. La respuesta corrió a cargo del capitán Francisco Aguirre, que atormentó a alguno de los caciques rebeldes. Vivar contó así el efecto de los castigos infligidos por Aguirre. Cobraron tan gran miedo los indios de la comarca de esta ciudad que un español solo pasaba el despoblado de Atacama sin temor alguno. Que un español solo pasaba el despoblado de Atacama sin temor ninguno. Tras su vuelta, Valdivia ordenó reedificar La Serena y envió a Villagra al Perú para traer más soldados. A finales de este mismo año, el gobernador hubo de guerrear en los márgenes del río Biobío. En uno de aquellos encuentros, en la llamada Batalla de Andalién, librada el 24 de febrero de 1550, 70 soldados y 100 caballos resultaron heridos por el ataque de un espeso escuadrón de indios, a los que los arcabuceros causaron gran daño. En referencia a este combate, Jerónimo de Vivar añadió una clásica motivación presente en las crónicas hispanas. Conviene al español que no ha usado a guerra que pelee con grandísimo ánimo y venda bien su vida para vencer y ganar, juntamente con la vida, honra y fama. Después de esta victoria, Valdivia mandó construir un fuerte para pasar allí el invierno austral. Dentro de aquella fortaleza, asediado por un gran ejército indígena que combatía con picas de cobre, Valdivia ordenó a Jerónimo de Alderete salir con la caballería. Cubierto por el fuego de los arcabuces, el veterano soldado, curtido en las guerras de Italia, causó, según Vivar, 300 bajas en el enemigo. A los muertos en el cuerpo de batalla se unieron varios centenares de indios prisioneros a los que Valdivia mandó cortar las manos derechas y las narices como castigo por el quebrantamiento de la paz. Seguro en aquella posición, Valdivia envió a sus soldados a correr las tierras del sur en busca de sustento. El 5 de octubre de 1550, el gobernador fundó la ciudad de la Concepción, en cuyo entorno se halló oro, antes de hacer lo propio en marzo del año siguiente, con otra fortificada que llamó la Imperial. A ella se sumó el 7 de febrero de 1552 la ciudad de Valdivia, y más al sur, con la vista puesta en el control del estrecho de Magallanes, Villarrica. Aquellas fundaciones se hicieron en medio de batallas como las que se dieron en Tolten, en las que volvió a destacar la caballería de Alderete, y se aplicaron grandes castigos con el fin de aterrorizar a los naturales que se confederaron en torno a un general llamado Caupolicán. La rebelión indígena estaba servida. En medio de una total inestabilidad, Valdivia respondió a la muerte de varios españoles cerca del fuerte de Tucapel.
Fue entonces cuando topó con Lautaro, caudillo militar que había sido capturado de niño por los españoles. En compañía de 50 jinetes, don Pedro llegó al fuerte que encontró arrasado. En sus alrededores se apostaban los guerreros de Lautaro que atacaron a la hueste hispana. Con la tierra inundada y los caballos agotados, Valdivia murió a mano de los araucanos, a los que Alonso de Ercilla dedicó su obra. Así narró el soldado de Góngora, Marmolejo, aquella muerte ocurrida el 27 de diciembre de 1553. Valdivia, como llevaba tan buen caballo, pudo pasar algo más adelante siguiéndole un capellán que consigo traía, clérigo llamado el Padre Pozo. Llegado a una ciénaga, atolló el caballo con él. Acudieron los indios que la estaban guardando y como estaba en aquella necesidad, fatigado, lo derribaron de el caballo a lanzadas y golpes de macanas. Teniéndolo en su poder, lo desarmaron y desnudaron en carnes y ataron las manos con unos bejucos y ansí atado lo llevaron a pie casi media lengua sin quitalle la celada borgoñona que llevaba, que aunque lo probaron muchas veces no acertaron a quitársela. Y como era hombre gordo y no podía andar tanto como querían, llevábanlo algunas veces arrastrando, diciéndole muchos vituperios y burlando de él hasta un bebedero, donde llegados con él se juntaron todos los indios y repartieron toda la ropa y despojo por su orden entre los señores. Y al Yanacona Alonso, que después se llamó Lautaro y salió en ser belicoso más que indio, porque les dio la orden de pelear, le dieron la parte que él quiso tomar. Allí le trajeron a Valdivia su Yanacona Agustinillo, el cual le quitó la celada. Viéndose con lengua, les comenzó a hablar, diciéndoles que les sacaría a los cristianos del reino y despoblaría las ciudades y daría 2000 ovejas si le daban la vida. Los indios, para darle a entender que no querían concierto alguno, le hicieron al Yanacona pedazos delante de él. Viendo el Padre Pozo que no aprovechaban amonestaciones con aquellos bárbaros, hizo de 2 pajas, que de así halló una cruz y persuadiéndole a bien morir, diciéndole muchas cosas de buen cristiano, pidiendo a Dios misericordia de sus culpas. Mientras en eso estaba, hicieron los indios un fuego delante de él, y con una cáscara de almejas de la mar que ellos llaman pello en su lengua, le cortaron los lagartos de los brazos desde el codo a la muñeca. Teniendo espadas, dagas y cuchillos con lo que podía yo hacer, no quisieron por darle mayor martirio y los comieron asados en su presencia. Hechos otros muchos vituperios, lo mataron a él y al capellán, y la cabeza pusieron en una lanza juntamente con las demás de los cristianos, que no les escapó ninguno. En su obra Conquistadores Olvidados, Daniel Arberas aporta otra descripción de aquella muerte contenida en una carta sin nombre ni fecha dada por un cacique indio. Y al gobernador tomaron preso y le tuvieron 3 días vivo, queriéndole ya soltar para que fuese a la Concepción. Y estando en esto vino un cacique diciendo qué hacían con él y por qué no habían muerto, y tomó un hacha y matólo con ella. De manera que le mataron a él y a otros 50 hombres, los cuales eran casi todos sus criados. Por manera que quedó él y todo su servicio, ansí blancos como negros y indios, hay muertos. Fin del capítulo 10.